Hey, mis amados hermanos, amigas que están en sintonía con nosotras, bienvenidas a este espacio Mundo Cristiano. Sí, me estoy dirigiendo a ellas, no me miren. Pues la miramos a ellas. Claro mírenla sí. A ellas, por favor. Gracias por estar con nosotras una vez más en este espacio de las mujeres miércoles Mundo Cristiano. Encantadísimas de estar en una entrega más en estos espacios. Saben que estamos ahora en un nuevo mes, en un nuevo ciclo. Así es. Usted dirá, pero ¿cómo? Si hoy no estamos a primero y a segundo, ya estamos en la primera semana. Pero nosotras, las mujeres, tenemos una entrega nueva, fresquecita, pero de la misma palabra de Dios. Estamos hablando de lo que es Dios Hijo. Primeramente teníamos la parte muy súper interesante donde hablaba de Dios Padre, como hablábamos con relación al diseñador, cómo Él nos diseñó todo. Ahora vamos a referirnos a Dios Hijo. Así es que prepárense que este mes viene bien fuertecito para nosotras. Vamos a enfocar en las necesidades de nosotras las mujeres y entendiendo que nuestro Señor Jesucristo completó todo eso para nosotras poder ser libres y trabajar lo que es una vida abundante en Él. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, gracias. Les presento a mis compañeras. Hello. Dios les bendiga, estimadas y estimados que están ahí. Para mí es un placer el saludarles y bendecirles en el nombre del Señor. Y pues feliz de poder estar aquí y hablar un poco de este nuevo tema. Ay, sí, me encanta. Así es. Claro que sí. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí como cada miércoles. Abrirnos las puertas de su hogar, de su pantalla, de donde sea que nos esté viendo o escuchando. Gracias por estar ahí y reportar siempre sintonía. Su amiga Lizelot Pons. Es un placer para nosotras estar con ustedes. Bueno, mis amadas, nosotros estamos por medio de lo que es la radio, nuestra hermana Radio Ven, y los que nos ven en las plataformas distintas en las que nosotros estamos siendo transmitidos, también en YouTube, Mundo Cristiano IDP, prontamente en otras plataformas. Mientras tanto, ubíquenos ahí y pueden estar al día con las entregas. Señores, déjenme decirle antes que empecemos. Estuve escuchando el programa de los hombres y estuvo exquisito. Les invito a que los escuchen. Está en la plataforma. Y ellos estaban hablando con relación, porque ellos abrieron lo que es la parte de los hombres, de la masculinidad y cómo Jesús se mostró como tal. No, y el ejemplo. El ejemplo como tal, y la delicadeza con que él trataba a las mujeres y todo eso. Yo dije, ¡ay! El mayor ejemplo de masculinidad. Me encantó, de veras. Óyeme. De verdad, y yo dije, de verdad que nosotras podemos tener en nuestro querido Jesús, amado y salvador, un apoyo. Claro, nosotras las mujeres que necesitamos lo que es el apoyo bíblico para poder enfrentar todas estas ideologías contrarias que el sistema, el enemigo quiere imponer en nosotras, y nos lo vamos a permitir, porque para eso levantó lo que es un remanente de mujeres fieles que se apoyan en la palabra de Dios, para nosotros entender que lo que el sistema nos está imponiendo no es así como que novedoso, como que bueno, y que nos llama a lo que es nuestro ego. No es así. La palabra de Dios no nos insta a eso. Así es que sigan sintonizando, amados, que estas secciones en los diferentes grupos están súper. Nosotras en esta ocasión vamos a hablar como Dios Hijo, reflejado en la parte en que Jesús, que es Dios Hijo, también es uno de los nombres en que se le conoce. Él vino a salvar a pecadores. Nosotros tenemos una entrega por ahí que habla de que Él se le nombró como amigos de pecadores. Nosotros vamos a decir que es una continuidad de ese tema, y nos vamos a enfocar en el detalle de que Jesús fue precisamente a los que están enfermos. Y me encanta cómo enfocamos esto como un doctor que tiene la entrega, porque si nos vamos a detallar a los doctores que lo hacen más por el dinero y no por lo que es el llamado, la entrega de lo que es el profesional, que lo hace por vocación, en ese momento. Y conforme a la ley. Así sí, porque hay doctores que de hecho van y hacen trabajos sociales en lugares donde no reciben ninguna remuneración. ¿Y qué ellos hacen? Van al necesitado. Van precisamente esas personas que necesitan la intervención profesional. ¿Qué hacen ellos? Ellos van a los que están enfermos. Pero
Una pregunta, mujeres, una pregunta. ¿Ustedes creen que a esos profesionales les gustaría contagiarse con alguna de estas enfermedades? No, claro que no. No creo, al contrario. Ellos vienen con una posible solución, con un tratamiento. Entonces, a eso nos referimos. Cuando hablamos de Jesús, cuando Él se relaciona con los pecadores, no es con la intención de querer contaminarse con el pecado, porque de hecho, valga la redundancia, Él no se contamina. Claro que no. Nosotros sí quizás podamos, logremos o nos dejan influenciar un poco cualquier persona que tenga porque nacimos algo. En pecado. Exacto. Nacimos en pecado. Entonces, al ser la inclinación, entonces tendemos al mal. Tenemos que tener un poco de cuidado, porque Así Jesús es. no se contaminó nunca. Pero nosotras queremos llevar a lo que es que nosotras nos debemos excluir a las personas que nosotros vamos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque primero tenemos que vernos en un espejo. Nosotras somos pecadores. Así es. Y esas son las faltas, esas pequeñas cosas que nosotros pensamos que nos pueden separar de nuestro Jesús, son las que realmente nos unen a Él. Así porque Él es que, por medio a Él, a esas faltas, a esos errores, es que nosotros acudimos a Él para que nos perdone. Y me llama mucho la atención eso que dices, Wendy, porque es bueno resaltarlo. A veces cuando venimos a los pies de Cristo y somos arrepentidos, nos arrepentimos, pensamos que ya nosotros... la crema de la crema. No, pero nosotros somos y decimos que somos pecadores arrepentidos. O sea, nosotros tenemos luchas constantes. Exacto. Y cuando nosotros nos vemos ante la sociedad, vemos que también esas personas necesitan amor, necesitan también comprensión, porque me encanta algo muy peculiar de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Y Él era que cuando Él se juntaba con esos pecadores salían salvados. O sea, había una transformación positiva. Y en la palabra lo registra, en la palabra lo registra, personas que llevaban a recibir sanidad física, pero que era lo que Él primero le daba, era la salvación. Así es. Y luego entonces le decía, tus pecados son sanados, y luego le daba entonces... pues la sanidad levántate y anda, sí, la etcétera. sanidad física. Pero nosotros debemos de vislumbrarlo de que así como Cristo lo hizo, nosotros debemos también dar a esas personas amor, comprensión y enseñar. Pasamos por ahí. Porque pasamos por ahí y llevar el evangelio, porque es lo primero. Tú sabes que la palabra que engloba toda esa historia de Jesús era que Él era intencional en lo que hacía. Exacto. Jesús se acercaba a la gente que era llamada indeseable en esos tiempos, Exacto. ¿verdad? Porque eran gente quizás pobres, marginados, despreciados, los débiles, los pobres, necesitados, desprestigiados, de baja reputación. Dios se acercaba a ellos con la intención que hablaba Laura, era de llevarle la salvación a ellos, de que ellos fueran transformados a través de la salvación. Y hoy nosotros no estamos tan lejos de eso. A veces a personas se nos acercan y quizás en algún momento hemos actuado como aquellos que despreciaban a los débiles, que no lo queremos porque son personas que están en pecado, son personas sucias, son personas que quizás entendemos que no merecen estar con los santos. Y Jesús no nos llama a eso, nos llama a ser intencionales. Si ellos son sucios, Lizelot, ¿qué somos nosotras? ¿Entiendes? Y así es la sociedad. Sí, mira sí. para afuera y no mira para adentro. mira para adentro. Nosotros todos pasamos por ahí y seguimos de una manera, como quiera que estamos en este mundo. No estamos exentos a pecar. Y de hecho pecamos. Lo que pasa con nosotros es que al recibir la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, sentimos lo que es el pesar. El pesar, exactamente, el pesar. Y algo que me llama mucho la atención es aquí donde Pablo también nos insta en 1 Corintios 5, del 9 al 11, donde él nos dice: os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues es que tal caso o sería necesario salir del mundo. O sea, él nos está diciendo, no es que yo le estoy diciendo a ustedes que salgan del mundo, tienen que estar aquí. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. O sea, él no nos está diciendo, no se junten con este tipo de personas. No es que no se junten con este tipo de personas, sino con personas que se hacen llamar cristianos. Y entonces están en este tipo de Tú abriste ahora mismo una cajita. Sala tremenda, una sala tremenda. Sí, realmente, porque es que también hay puntos en la palabra de Dios donde nos señala con relación a
al relacionarnos con esas personas, etcétera. Claro. Hay una línea muy delgada entre lo que es tú querer estar siempre en intimidad, por ejemplo, con esas personas y relacionarte con ellos de una manera tal que no se sepa realmente en qué momento está la diferencia entre cuál es el creyente y cuál no. O sea, debemos de estar con ellos en el momento para nosotros testificarle con nuestras vidas. Claro, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Zaqueo? Sí. Nunca él fue, Jesús nunca lo rechazó. Al contrario, él intencionalmente lo vio y le dijo, ven, pero ¿con qué propósito nosotros nos acercamos al pecador? ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dejamos cuando pasamos por sus vidas? ¿En qué momento nosotros sabemos cuándo acercarnos? Sí, porque hay un tiempo. Exacto. ¿Y qué vas a dejar en esa vida? Nosotros es un punto que como tú dijiste al principio, a mí me trajo mucho confrontamiento porque yo dije, verdaderamente, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, que yo pasé tantos años con ellos, 12 años, 13 años, y yo siempre he dicho que soy cristiana, que sirvo al Señor. Ellos vieron eso en mí y en alguna manera yo dejé marcado en ellos alguna diferencia. O sea, estamos llamados a dejar en ellos lo que el Señor puso en nosotros. No querramos transformarlos. No lo castiguemos con que, óyeme, pero ¿y qué es esto? Y te le quiera despegar. No, tampoco estamos diciendo que acaricies el pecado que ellos están cometiendo, ni que lo aplaudas. No, no estamos diciendo nada de esto. Estamos diciendo que con nuestra conducta, con una palabra, porque de vez en cuando va a aparecer. Yo siempre he dicho que el Señor te pone el momento preciso cuando tienes que hacerlo y qué tienes que hacerlo. Y yo sé que todos hemos pasado por ahí. Y una María Magdalena. Y esa mujer también que la estaban azotando, ella estaba cometiendo adulterio y ella fue encontrada en el acto. Mas, sin embargo, cuando Jesús la vio, eso es lo que se llama empatía. Y me gusta mucho cuando estaban definiendo esa palabra en esos días. ¿Qué es empatía? Es ponerte en el lugar del otro. Así es. Y uno no acostumbra a hacer eso. Uno viene y lo piensa y lo medita después del momento o al tiempo. Óyeme, pero ¿qué hubiese pasado si esto o aquello? Oye, yo debía haber hecho esto. Yo debía haber me debía haber comportado de otra manera. Nosotras estamos llamadas a ser empáticas, especialmente nosotras las mujeres, que nos relacionamos más que los hombres. Tú sabes que nosotros somos el fruto de la misericordia de Dios. Así es. Y seguimos siendo el fruto. Nunca va a cesar eso. No, todos los días su misericordia se renueva. Como dice la palabra, cada día se renueva su misericordia. Y de esa misma manera nosotros tenemos que entender que la misericordia es extendida a otros también. No solamente a nosotros, porque a veces llega un momento de nuestra vida donde nos creemos demasiados merecedores de las cosas que Dios nos da y que otros no la merecen. No vemos quizás, como dice la palabra, la pajita que está en mi ojo y estoy viendo la de los demás. Nosotros estamos llamados a predicar el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es misericordia. Que no importa cómo estés, que no importa en la condición en la que te encuentres, Dios te acepta así. Y de igual manera, como yo soy un discípulo de Él, yo te voy a aceptar así. No porque voy a aplaudir tu pecado, como decía Wendy, ni tampoco lo voy a compartir. Pero sí te voy a llevar al lugar donde yo fui y mis pecados fueron perdonados. Ni la palabra sobre todo. Siempre, por eso es bueno que nosotros siempre tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Para cuando la necesidad fluye, esta sea la que salga por nuestros labios. Que tengamos la oportunidad también para poder hablarle a otros es que el momento. Todo lo que está a nuestro alrededor, todas las ocasiones, todos los momentos te llaman a que tú lo que digas, sea la palabra, en cualquier lugar en que nos encontremos. Increíble, y volvamos otra vez a que Jesús fue a salvar al pecador. Un momento que me encantó de verdad y yo no me canso de recordarlo es ese ladrón en la cruz del Calvario. Qué momento en que hubo pudimos ver el símil que hubo ahí entre el que estaba a un lado y el que estaba al otro, las diferentes reacciones, la actitud de cada cual y precisamente eso es lo que nos estamos refiriendo, a que hay personas que toman una actitud y hay personas que toman la otra. Pero una vez más les digo, mis amadas, no está en nosotros forzar al uno
ni al otro. Sino tú das la palabra y la recibe el que la tiene que recibir. Y que sea el Espíritu Santo que trabaje con esa persona. Precisamente. Ahora bien, está lo que nosotros decimos, nuestro testimonio, y está el efecto que puede causar la palabra en esas vidas. Pero tiene que salir de nosotras para que pueda llegar a la fuente receptora que es el que la necesita. Nosotras estamos llamados a hacer eso. ¿Y cómo nosotras podemos identificar que estamos no listas, la palabra no es lista, pero que estamos preparadas para poder hablarle a otros de eso? Cuando la palabra del Señor habita en nuestro corazón, cuando nosotros la estamos practicando y que cada día es como nuestro manual de vida. Si nosotros, es como ahorita comentábamos, que hay un tiempo perfecto. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando tú estás practicando la palabra. Yo no puedo llevar un mensaje de salvación si yo misma no me lo estoy creyendo, el mensaje de salvación, y si no lo estoy aplicando a mi vida. Yo no puedo llevar un mensaje de misericordia cuando yo no lo estoy aplicando, porque es como címbalo que retiñe. No sé si la palabra está correcta, que no tiene ningún efecto, ¿entiendes? Solamente causa un sonido. Entonces, para yo poder hablarle a otras de que existe la misericordia de Dios, de que existe un Dios perdonador, de que existe alguien que es amigo de pecadores, yo tengo que creer que Él también es mi amigo, porque yo también soy una pecadora. Bueno, ahora vamos a nosotros a dar nuestra conclusión o nuestro consejo. Se fue muy rápido final, el tiempo. Sí. Nuestro consejo final. Y bueno, les quiero identificar, mis amadas, que Él no pasa por alto nuestro pecado. Nuestro querido Jesús, nuestro amado Dios, es un Dios justo. Así es. Y su justicia perfecta también tiene que ver con que Él nos ama y Él nos va a decir a nosotros, mira, esto que estás haciendo no está bien. Así es que independientemente de que nosotras ya hayamos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, hay algo que siempre tenemos que estar pendiente, tener el espejo de la palabra en siempre enfrente de nosotras. Así es. Para nosotras cada vez decirles, mire, fallé, otra vez, Señor Jesús, fallé, Dios, perdóname, que la sangre de tu Hijo Jesús sea que me restituya, me redima. Así es. Y debía haber un pago por el pecado. Y ese pago pecamos eternamente. Y Jesús, como decían, me encanta escuchar a los muchachos hablar cuando ellos dicen que tuvo que haber un Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para que esa falta que nosotros cometimos en la eternidad fuera subsanada eternamente. Pero nosotras tenemos que entender que diariamente nosotras tenemos que volver otra vez y decirle al Señor, perdóname, y reconocer que estamos fallando. Y si nosotras somos arrepentidas y nosotras de verdad apreciamos ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo que cuando cometamos un error nos va a doler y vamos a volver otra vez. Señor, perdóname, no lo quise hacer. Así que Él es amigo de nosotras y Él vino a salvarnos a nosotras y a usted que no conoce al Señor. Así es. Voy a citar algo que me impactó mucho, incluso lo marqué en mi resumen de la clase del día de la clase, ¿no? Ay, estamos en clase. Me acordé de la escuela bíblica para el estudio del programa del día de hoy, y fue alguien llamado Charles Spurgeon. Me encantó ese texto donde él hablaba un poquito acerca de Dios, como verlo como doctor, y me voy a permitir leerlo para ustedes, es cortito. Dice que algunas personas parecieran tener un amor filantrópico hacia los caídos, pero no lo tocarían ni con un par de pinzas. Ellos lo levantarían si pudieran, pero deberían de ser hecho algún mecanismo externo, o sea, de buscarlo para ni siquiera tocarlos. Algún tipo de invento por medio del cual ellos no tuvieran que degradarse, contaminarse con sus propias manos. Pero el Salvador no es así. No. Él parece sumergir sus brazos bondadosos y ensuciarse hasta los codos en el lodazal para rescatar a los perdidos del lodo cenagoso. Sí, eso fue lo que él hizo, de hecho, al morir en la cruz del Calvario. No solamente el lodo, fue bañado completamente en sangre. Así es. Fue lacerado. Oye, yo no, como decían los varones, hablar de Jesús debería de darnos a nosotros escalofríos, porque es de quién nos salvó, quién nos rescató. Y así mismo yo sentía cuando iba analizando estos puntos. No voy a tomar tu tiempo. No, recordar que realmente Jesús vino por nosotros, por nosotros como pecadores. Y vino, el Padre tuvo tanto amor por nosotros que envió a su Hijo, y siempre lo mencionamos, en Juan habla de eso. Él vino, trajo a su Hijo, entregó a su Hijo por nosotros, para que hoy nosotros podamos ser justificados. Así es. Ahora bien, verlo y estudiar a esa persona de Jesús que murió por nosotros, que tuvo compasión
compasión por otros, así como tiene de nosotros misericordia cada día. Así es. Es bueno que lo tengamos siempre presente. Sabes que mi pregunta final, porque hablamos de que Jesús vino a rescatar al pecador, al que estaba perdido, y se hizo, bueno, ellos le dijeron a Jesús que si él era amigo de los pecadores porque andaba siempre con ellos. Y en el sentido de que él iba caminando, él tenía un trayecto intencional, y en ese trayecto se encontraba con todos ellos, pero él sabía que ellos iban a estar ahí, y él dijo, yo voy para allá a buscar esa samaritana, esa que estaba ahí en ese pozo. Él dijo, yo tengo que pasar por ahí, y por eso entonces le etiquetaron así. Ahora bien, nosotras, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotras debemos de saber cuál es la motivación que nos mueve a ir a donde esa persona, a donde esa prostituta, a esa persona que... Porque déjeme decirle, ahora quizás usted dirá, una prostituta, pero yo no voy a ir allá. No, ya ella no están metida muy para allá adentro, ¿no? Están cerca están cerquita, están vestidas y bien bonitas y todo esto. Y no, usted es simplemente vender su cuerpo por dinero. Sí. Entonces, nosotros esa parte tenemos que entender que podemos acercarnos a ellas con la motivación correcta. ¿Cuál es? De querer que ellas conozcan al Jesús que puede sacarle de esa situación, al Jesús que puede restaurar esa vida y que puede decirle, no es esto, el camino correcto es aquí, y aquí puedes encontrar la felicidad que buscas en toda este tipo de vida, en esta vida, como dicen, esta vida divorciada o desviada del camino de Dios. Así es. Tú sabes que tampoco no tenemos que ir tan lejos donde están las prostitutas. Hay personas muy cerca de nuestro entorno que necesitan eso que nosotros conocemos, familiares nuestros. Claro, no, nuestros claro. vecinos, la persona que vive al frente, los que están al lado. Si no, si ponemos como excusa, no quiero salir, no me quiero arriesgar, no me quiero contaminar. Mira tu entorno. Mira tu entorno. ¿Cuánta gente que está alrededor nuestro que necesita que le lleven la palabra del Señor? Que le digan, mira, hay alguien que por encima de todas las cosas que tú has hecho, está dispuesto a perdonarte, solamente necesita que tú le abras tu corazón. Sí, ¿no? Y yo cuando me refiero, por ejemplo, al drogadicto, al borracho, a la prostituta, son personas que uno realmente no sabe cómo va a reaccionar y uno a veces se siente como cohibido de acercarse, pero Jesús miedo, no. Quizás. Ajá, como tú decías, Jesús fue hasta lo más porque él sabía quién era Él. Y nosotros tenemos que saber con quién andamos. Andamos con el Señor Jesús, andamos con el Espíritu Santo, la cobertura que Él nos da y su palabra. Entonces vamos confiados en lo que vamos a hacer. Ahora bien, si hay una pizca de duda, entonces nosotros tenemos que predicarnos nosotras mismas el Evangelio primero y decir, yo necesito hacerlo como tú quieres que yo lo haga, Señor. Ayúdame a que tu palabra sea que llegue a mi boca con la ayuda del Espíritu Santo, que llegue a nuestra mente y ahí nosotros poder dársela a otros. Y es increíble. Y mientras estoy hablando, estoy recordando situaciones diferentes en las que yo hubiese podido aprovechar la oportunidad y decirle, óyeme, Cristo te ama. Y eso que está pasando ahí no es casualidad, es porque Él te está hablando con hilos de amor a sus pies. Ven, acéptalo. Pero ahora, de ahora en adelante, mis amadas, esto es un reto que nosotras todos tenemos. Vamos a hacer esto de nosotros predicar y decirle, como hizo Jesús, aprovechar cada circunstancia y entender que Él vino a predicarle a los pecadores. Nosotras, eso fue la gran comisión que se nos fue. Ir por todo el mundo. Es utilizando los medios, es utilizando los momentos que Él nos regala para nosotros decir la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo fue que Él lo estableció y instituyó en su palabra? No lo dejemos, no lo olvidemos, no dejemos nada de esto atrás. Coloquémonos en la brecha porque para eso fuimos llamados. Sería en vano. Yo entiendo que una vez que nosotros nos vayamos a los brazos del Señor y estemos ahí en la cama agonizando, óyeme, ¿qué hice? Y que vamos entonces en ese momento a querer hacer tantas cosas. No hay tiempo. Ahora es el momento, ahora es el tiempo. Vamos a ser llamadas a cuenta si no lo hacemos según se nos fue establecido. Así que, mis amadas, si no tenemos más nada que agregar, yo me despido. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, gracias por estar con nosotras. Laura Rodríguez. Lizelot Pons, hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye bye.